En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder. En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar. Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página, dándole visibilidad a la historia completa. La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras. Solo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias. En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio, para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado. Algunas víctimas citadas para dar su valioso testimonio optaron por no participar a efectos de resguardar su intimidad. A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 y 2023, este gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre la voluntad de las víctimas. Mi nombre es Miriam Fernández, soy nieta restituida, la número 127. Recuperé mi identidad en el 2017. ¿Cómo me defino? Como una ciudadana más, en la cual trato de no victimizar y que nadie me victimice por la situación que viví. Así que mi vida es como cualquiera, con un trabajo, con una familia, con todo lo cotidiano que te hace un ser humano simple. Mi infancia fue hermosa. Yo fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y 5 hermanos, ¿sí? Fue lo más natural como cualquier familia, y en realidad yo a partir de más o menos la edad de adolescencia yo ya empecé a sospechar de mi situación, o sea que no fue muy desconocida de la procedencia mía. Siempre lo estuvimos hablando con hermanos, con mis padres nunca lo hablábamos, pero sí con mis hermanos, porque como eran mucho mayor que yo, ellos siempre decían que no recordaban haber visto a mi mamá de crianza embarazada, entonces que bueno, eran charlas de hermanos que siempre quedaba ahí, pero sin certeza real, siempre fueron dudas. El punto de inflexión fue en la adolescencia, cuando en la escuela, cuando se empezaron a hablar del tema de la dictadura y los desaparecidos, bueno, ahí, al ser mi papá de la policía y haber estado en las fuerzas, un poco todo el mundo nos decía que yo era muy distinta a todos mis hermanos. Entonces, bueno, ahí empezamos a sospechar y ahí empecé a ver libros, historia y bueno, ahí es como que tuve la sospecha, y en realidad la versión de mis padres fue que siempre yo había nacido en un hospital, como todos mis hermanos, y yo al ver la partida de nacimiento y ver que no había nacido en el hospital, como todos mis hermanos, bueno, ahí es como que fue la certeza de que yo no era hija de biológico. ¿Y cómo encaré a mi papá? Yo en realidad al principio lo encaré a mi papá, porque él sí tenía más flexibilidad para hablarlo. Un día me senté con él, le dije que yo ya sabía la verdad, y él no se lo esperaba obviamente, y me dijo que bueno, me contó más o menos cómo había sido, y ahí me dijo que bueno, que si yo tenía la necesidad de buscar mi procedencia, él me acompañaba. Más difícil fue mi mamá, porque mi mamá me lo negaba. Yo llegué a la familia con días. Mi hermano menor, digamos, tenía 1 año y 2 meses.
o sea que mi mamá estaba dando la lactancia a mi hermano, ella hizo de cuenta que tuvo 2 bebés y me amamantó durante el periodo en que yo llegué a mi familia. Y de ahí cuando le dije a mi mamá no, se incorporó el rol de que me había parido y fue muy difícil correr ese rol y conocer la historia verdad, de decirme la verdad, hasta que bueno, se levantó mi papá y le dijo, ya está, ya no podemos ocultar más la verdad. Y así es como ellos me contaron cómo había llegado y yo les dije que esta era una charla de 3 y que yo no quería hablarlo más, que era ese momento y que nunca más quería saber más nada. Elegí a la familia esa y que iba a seguir siendo Fernández siempre. En realidad el que me contó la versión fue mi papá. Él me dijo que en un día X de julio habían traído a mi casa una bebé con un compañero de trabajo y un militar, y que le habían dicho que necesitaban tenerla, que la cuidara por unas horas porque mi madre estaba en el hospital después de haber parido y necesitaban ubicar a mi padre biológico para entregarme a mi familia biológica. Y mi padre dijo, pero dudó un poco y no dudó porque estando en la fuerza mucho no podías negarte. Y bueno, y a mi mamá le mintió, le dijo que iba a ser provisorio, que era por unas horas, hasta el día siguiente. Bueno, pasó el día y no me vinieron a buscar, y pasó el otro día y tampoco me vinieron a buscar, entonces ahí mi papá se dirigió hacia la persona que me habían llevado y digamos que en el comando donde le dijeron que esa persona no existía, que no estaba. Entonces, justo pasaba un abogado y que lo conocía a mi papá y lo llamó y le dijo, vení, contame qué había pasado, y le cuenta la situación. Entonces le dijo, evidentemente te han mentido, te han dejado una niña que no es tuya. Entonces mi papá me decía, ¿qué hago? ¿Le entrego? Y el abogado le dijo, mira, si vos le entregás, tenés 2 opciones. Si la llevas a la justicia, te van a detener, te van a investigar por qué esa bebé la tenés vos, te van a acusar de haber matado a la madre biológica, o sea, es un montón de riesgos. Y si no, la otra opción es buscar unos testigos, adoptarla, como que nació, adoptarla es una forma de decir, tomarla como hija natural, inscribirla y en el camino vas viendo. Obviamente que a mi mamá eso mucho no le gusta, pero bueno, era un bebé que se encariñó y que me dio todo el amor, y fue pasando el tiempo y bueno, y nunca pasó, quedé yo como hija adoptiva. Llegué a ser la 4ª, si hablamos del rango de mayor a menor, yo fui la 4ª hija, y después de mí, después de 2 años más, llegaron gemelas, naturales todas. Entonces yo por ahí también siempre les decía, o sea, lo que hicieron mis padres no fue con el afán de apropiarse una niña y criar una niña porque no podían. Tuvieron 5 hijos, al contrario, no fue fácil para mi papá criar a 6 hijos y darnos de comer y mantenernos y darnos educación. De hecho, escuché un comentario, mi tía biológica me hizo un comentario en una oportunidad que me dijo, acá el único que hizo negocio fue tu papá. Y yo dije, ¿cómo? ¿En qué sentido hizo negocio? O sea, ¿dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle un montón de valores? Eso no es ser negocio, eso es amor, no fue un negocio. También lo sufrimos mucho, si bien yo fui la hija, la víctima, digamos, mis hermanos también sufrieron un montón. Mis hermanos tuvieron que callar y aguantar un montón de situaciones injustas y que no fueron dolorosos. Todos estos años que hemos vivido, que es lo que yo viví en los juicios, nosotros fuimos catalogados y también fuimos presos de cierta forma, porque nos encarcelaron a todos, a toda la familia, no solamente a la persona. Si mi papá hizo algo, se comprobó y está pagando y está condenado, bárbaro, lo está pagando, pero nosotros no tuvimos la culpa como familia. Y mucho
de las familias, se vivió mucho dolor con estas familias. Nosotros no fuimos responsables, nos hicieron responsables de una historia que no lo fuimos. Y yo lo viví desde el lado como hija de militares y lo viví como víctima e hija de desaparecidos. Entonces eso me llevó hoy a decir, bueno, si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa, porque para conciliar hay que ver los dos mundos, ¿por qué no lo puede hacer la Argentina? Y dejemos el pasado tranquilo, en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, ni el dolor que yo viví como familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie. Es para mirar para adelante. Mis padres de crianza, por más que ellos los llamen apropiadores, hasta el día de hoy muchas veces vienen y me dicen tu apropiador o se dirigen en la justicia hacia mí o las organizaciones. Yo digo, no, es mi papá. O sea, decirle como vos quieras, pero en mi presencia es mi papá. Para el mundo es mi papá. Le guste que no le guste, va a ser mi papá, va a ser mi mamá. A mi mamá la perdí en el camino. Siempre van a ser mis padres. Sin negar que tengo otros papás. De crianza, de biológico, también tengo 4 padres yo. Entonces no voy a negar esa parte de la historia. Mi padre de crianza era de las fuerzas, en el 2005 cae como en estos famosos juicios de lesa humanidad. Yo fui testigo de todos los juicios, yo iba, como yo ya sabía mi situación, yo dije, bueno, quiero saber que si a mí me están pintando que mi papá es un genocida, yo quiero saber y convencerme. Yo no fui idiota en ese aspecto. Siempre quise saber, bueno, si me demuestra la justicia que mi papá es ese monstruo que a mí me contaron o que dicen, yo quiero corroborar que sea. Entonces me puse como la camiseta de ir a los juicios, de instruirme, de estar, presenciar y de conocer cómo se manejaba todo ese mundo. Y fue muy... he vivido situaciones muy feas como familiar de militares, porque yo me consideraba familiar de militares. Vivimos momentos muy feos. En ese momento no podíamos decir que éramos hijos de militar porque socialmente estábamos discriminados, tanto ellos como miembros de la fuerza, como nosotros hijos de... nosotros tuvimos que llegar a escuchar que éramos genocidas por llevar sangre genocida. Y yo, sabiendo de mi procedencia, me tuve que callar y aguantar muchas cosas. Fui testigo de los juicios, escuché un montón de cosas. Ninguno de los juicios, ninguno de los testigos, más de 300 testigos, ninguno mencionó a mi papá, ninguno dijo que lo había torturado, que lo había violado, que lo había... absolutamente nada. Entonces, a mí no me convenció esa denominación de mi papá. Entonces yo seguí creyendo y seguí conociendo la historia hasta el día de hoy. Y bueno, y así me fui interiorizando cómo eran las cosas, cómo se manejaba la justicia en estos casos con los nietos. Y de repente vi cosas que no eran muy dolorosas. En mi caso fue a través de una denuncia de un familiar. Hubo una investigación que tardó 5 años y un día X llega a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me asesoré con abogados y todo, y me dijeron, y con personas que iban a estar involucradas en mi causa, y me tuve que fugar. Prácticamente me tuve que ir el día de la citación, me averigüé si iba a ser apercibida, si yo no me presentaba a la justicia, me dijeron no, es un trámite. Entonces me fui a Chile por una semana. Me pedían que tenía que presentarme, que la Secretaría de Derechos Humanos me citaba. No me daban motivo, no me decían nada, era todo hermético, nada se sabía, pero yo sí sabía de qué se trataba. Entonces, como yo no quería saber nada y no quería que se descubriera nada, elegí irme. Me dijeron que venía, de hecho fue una comitiva
de la CONADEP, del Banco Genético, bueno, una comitiva de Buenos Aires que a hacerme la prueba genética y yo decidirme. Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera, y durante esa semana, el día de la citación, como no me presenté, me mandaron gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué yo no me había presentado, cuando supuestamente no era nada. Entonces estuvieron haciendo guardia durante una semana en la puerta de mi casa, preguntándole a los vecinos, como si fuera una delincuente. Hubieron cosas que, o sea, había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente habían fotos, horario donde yo entraba, salía, con quién entraba, en mi casa estoy hablando. Entonces, como es una invasión a la privacidad terrible, fue muy invasivo, después enterarme todo eso. Como nadie sabía nada y muchos de mis vecinos me asociaban con el tema de la causa de mi papá, nadie sospechó, nadie pensaba de que lo que podía hacer era normal prácticamente, entonces no pasó a mayores, pero bueno, fue bastante invasivo esa situación. Y de ahí, bueno, me acuerdo que fue un 3 de julio, yo estaba a punto de cumplir los 40 años y me estaban organizando los 40 años sorpresa. Obviamente que no, la sorpresa me la llevé yo, se frustró todo. Y el último día, para mi cumpleaños, se va mi hijo y mi mamá a Chile a acompañarme. Y a la vuelta yo dije, ya está. O sea, ¿por qué tengo que huir como una delincuente cuando yo no hice nada? Y menos a mi mamá. Entonces le dije, el día que pase algo, vamos, buscamos un abogado y nos hacemos cargo, si vos no hiciste nada malo. Y bueno, fue así. A los 2 meses me volvieron a citar y a los 2 meses fui, me presenté, fui con abogado. Y bueno, yo seguía negando mi realidad, yo no quería hacer que me hicieran la prueba genética. Entonces llevé ropa interior de mi hermana puesta, cosa de entregarle muestra genética a mis hermanas. Y en ese momento me dice la genetista, me dice, no, me dice, me tenés que dar 4 o 5 prendas. Y ya estaba como complicada y dije, bueno, ya está. Hasta acá llegué, la negación y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ahí presté muestra genética y a esperar el resultado. En un momento, cuando yo me estaba haciendo el ADN, en el proceso que me citan, juez, fiscalía y todos los miembros, porque aparte es un tema de hacer... Vos imaginate que yo sabía mi procedencia y yo sí sabía de dónde venía, pero imagínate una persona que no sabe nada, que no tiene ni idea que puede llegar a ser hijo de desaparecido. Montan una situación, un circo alrededor que es muy doloroso y es traumático, porque estaban los jueces, la secretaria, eran como 20 personas en una oficina para obligarte a hacerte un ADN. Entonces es muy traumático, por eso considero que ningún nieto quiera llegar a hacer esto, porque no es la forma. No te comentan, no te dicen, no te preparan para esto, para este impacto, porque es un impacto. Y bueno, ese día yo ya estaba como entregada a la realidad, yo le dije, lo único que quiero y que voy a luchar es porque a mi mamá no me la toquen. O sea, yo a mi mamá la tocan y yo me muero. Entonces me dicen la fiscalía, no, tranquila, me dicen, con las familias no nos metemos, con las madres no nos metemos. Digo, no, es mentira, dije otra palabra, pero dije, no es mentira. Yo he vivido cómo tratan a las personas, yo sé cómo los tratan. No me digas que no la van a tratar, que no la van a meter presa, que no les va a importar nada, lo que yo sienta, lo que yo quiera. Es mentira. Y bueno, desde ahí es como que se dieron cuenta que no me podían decir pera por olmo porque yo fui testigo de todo eso. Supuestamente hay un 50% de muestra genética, no todos presentaron muestra genética de sus familiares, entonces digo, bueno, corremos con el riesgo de que ese 50 no esté. Esa era tanta la negación mía, entonces hasta el último momento llegaron la época de la fiesta, porque siempre los organismos y la justicia se encargan de darte noticias hermosas para la fiesta, y llegó la fecha del 23 de diciembre y me llaman y me dicen, Miriam, ¿te podés acercar? Y fui y ya dije, ya está.
Ahí me dijeron quién era mi familia biológica, obviamente que acepté. Al principio como que no quería acercarme y rechacé mucho los organismos, no quería saber nada, por el hecho de que estaba muy politizado todo ese sistema, entonces no me interesaba saber nada, quería darme mi tiempo. Y en ese proceso sí tenía que organizar un montón de cosas legales, dentro de las cuales era rehacer mi partida de nacimiento, porque yo ya no era hija biológica de Fernández, sino que de Poblete y Moyano, entonces reorganicé y le pedí al juez, era un trámite judicial, y le pedí al juez y solicité que se me respetara concebir el mismo apellido. Para eso no fue decir, bueno, sí, mira, quiero llevar el mismo apellido. Tuve que hacer una audiencia, tuve que justificar, dar motivos lógicos por el cual yo quería llevar ese apellido, y obviamente que al juez se ve que lo convenció y me lo aceptaron. Cuando esto llega a voces de fiscalía, pegaron el grito en el cielo, que no, yo no puedo llamarme Fernández, yo no puedo llevar el apellido de un genocida, yo no puedo, un montón de cosas, he tenido que escuchar un montón de cosas. Y yo dije, no, yo me identifico como Fernández, yo he sido hace 40 años que me llamo Miriam Fernández, voy a seguir siendo Miriam Fernández sin renegar o negar mi historia, mis padres biológicos, pero eso no va a quitar que yo sea la persona que soy. Bueno, lo llevamos a la justicia, eso pasó por cámara, volvieron a rechazarlo, me lo dieron, me lo otorgaron y siguieron peleando, pero el tema no era que, a ver, yo me tenía que llamar Poblete Moyano, el tema era que guerras de ego, como yo digo siempre, entre abuelas de Plaza de Mayo, que yo necesitaba cambiarme el nombre, pero después si yo quería volver a Fernández lo hacía. Entonces digo, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿quieren o no que me llame Fernández? No, era así, era que tenía que cambiarlo y después ponerme el que yo quisiera. Incluso hasta me ofrecieron hacer una adopción legal, o sea, es como si fuera tan simple. Entonces, no, la peleé hasta el final, hasta que llegó Cámara, Casación, y frenaron la decisión porque entra el juicio por mi apropiación. Entonces los jueces dijeron, no vamos a decidir si le otorgamos el apellido o no hasta que expida mi juicio. Bueno, salió, te pasé por el juicio y seguí peleando hasta que me lo otorgaron. O sea que pasaron 5 años para que definitivamente pudiera, yo ya llevaba mi nombre, pero para que poder quedarme tranquila de que no me iban a cambiar mi identidad. Y quien apeló siempre fue a volver Plaza de Mayo, como querellante y la fiscalía. De hecho, ellos fueron los que me decían que podían aceptar de cambiarme el apellido Poblete Moyano y si al día siguiente quiero volver al registro civil y cambiarme el nombre, lo podía hacer. Por eso digo yo que era una guerra de egos, de ver quién ganaba. El solo hecho de decirle ganamos o logramos hacer lo que nosotros queremos es lo que pasó. Por eso en ese aspecto no me sentí respaldada por estos organismos porque no cumplieron con el deseo mío. Se suponía que yo era la víctima y se supone que soy yo la que elige cómo quiero vivir. Yo iba todos los días a los juicios orales y me sentaba en el primer banquito frente al juez y frente a toda la fiscalía y escuchaba. Y escuchaba y varias veces denuncié que nos sacaban fotos, que nos amenazaban. Entonces como que yo era la jodida y me tenían mucho respeto en ese aspecto, entonces no se metieron conmigo porque era muy fuerte, entonces y yo planteé postura de decir, no, a mí no me van a invadir, o sea, no van a hacer lo que ellos quieren. Entonces, en ese momento no me invadieron porque sabía que yo no compartía su ideología. Entonces hubo como un manto de paja ahí. Yo soy una persona que trata de ver lo que es justo, lo que es blanco y lo que es negro. Entonces, si bien yo reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los 70, de la cual la historia me pone como víctima, también considero que no se contó la historia completa.
Entonces yo soy como una persona que quiere, por la historia, por lo bien o por el mal, ya sea bueno o mala, para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. Hubieron muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon. Yo fui testigo de muchas cosas de mentiras, de escuchar testigos que terminaban de declarar y decir dónde paso a cobrar. Entonces se escucharon muchas cosas y se hicieron, la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro, entonces de conocer una historia y de conocer la otra, entonces bueno, voy para que se cuente la historia completa. De hecho, yo en el juicio escuché relatos de mi madre biológica, que con 15 años se vino hasta Buenos Aires a esperar a Perón cuando volvió iba a decir, con 15 años, una niña, yo como madre no hubiera dejado jamás que fuera mi hijo solo a un episodio así. Pero bueno, eran los jóvenes idealistas que decían que eran, y no fueron jóvenes idealistas. Eran personas, de hecho, cuando mi madre entra en la clandestinidad fue porque le confiesa a su mejor amiga que había puesto una bomba en la rotonda de avión de Mendoza por el aniversario del Mendozazo. Y esas cosas no se cuentan, y te contaron durante 20 años un relato que eran jóvenes idealistas, que querían un mundo más justo. Y no era eso, quizás sí, pero las formas no eran las más correctas. El día de la conferencia de prensa que hace Abuelas, yo siempre pedí que no figurara mi nombre, yo no quería foto, no quería mi nombre, no quería que expusieran quién era yo. Cuando hacen las conferencias de prensa, yo no, era un número, durante mucho tiempo fui un número. Y el día ese que estaban haciendo la conferencia, yo estaba destruida con mi mamá de crianza en tribunales, con la posibilidad de que quedara presa. Ese dolor que uno pasa, que es inevitable, pero es un dolor para nosotros, es muy fuerte. Eso no lo evalúan, no lo miden, por eso me refiero cuando dice tienen que manejarlo con más tacto y con más delicadeza, porque no te pueden obligar después de 40 años a decir son tus apropiadores, cuando son mis padres. No es padre quien te trae al mundo, sino quien te cría. Entonces eso fue fuerte y fue doloroso. ¿La pérdida de tu mamá tuvo que ver con lo que pasó por ahí porque fue muy difícil? Sí. ¿Sí? Bueno, mi mamá falleció en el 2023, en pleno, digamos, decisión de que si iba presa o no. Toda esta angustia y todo este dolor. En realidad a mi mamá lo único que le pesó y que siempre tuvo miedo es que yo la abandonara, que yo no la quisiera. El ser juzgada socialmente, gracias a Dios, los vecinos, los amigos, el entorno, fue una mujer muy querida, muy querida. La acompañaron un montón en todo este proceso, no se sintió discriminada. Pero bueno, esos dolores internos, íntimos, que la llevaron a mi mamá a sufrir y en silencio, y el dolor que todos los días me decía, por ahí me decía, bueno, no viniste hoy día, y que ya no me querés, o ya era todo el tiempo ese miedo social que tenía ella de toda esta situación, de que ver los noticieros y ver todo esto, este acoso, lo sufrió un montón. No el hecho del juicio, a ella no le importaba ir presa. A ella lo que le importaba era el juicio de valores en sí y el miedo de perderme a mí y a mi hijo, que era su vida. Ella lo único que me pidió es que no se lo dijera a mi hijo. Y yo le dije que no, esto era un tema, ni siquiera con mis hermanos, lo hablamos en familia, era un tema de a tres, los protagonistas éramos nosotros tres, y dijimos, queda acá y con esta explicación me es suficiente. Y de ahí en más, normal, como si nada, o sea, no pasó nada. Los sentimientos siguieron igual, al contrario, mucho más unidos que nunca, y siguió todo igual. Por eso, cuando por ahí me dicen, y yo no fui única hija,
Yo no puedo decirte si tuve diferencia, tuve maltrato, no, porque a nosotros nos trataron y nos dieron a los 6 lo mismo, el mismo cariño, la misma educación, las mismas condiciones económicas. Lo mejor que pudieron nos lo dieron, la mejor educación que nos dieron, lo que ellos pudieron. Mi mamá fue una mujer que se casó con 16 años, fue mamá a los 17 años, vivió para ser ama de casa y para ser madre. Es lo único que eso, vino a este mundo para eso. Por eso siempre me dijo, yo no me arrepiento de hacer lo que hice, lo haría 1 y 1000 veces. De hecho, yo tengo un hijo de 24, yo cuando me quedé, me separó cuando mi hijo tenía 2 meses, y mi papá se tomó la posta y me dijo, así de la misma manera que me salvó y me rescató en eso con días, mi papá lo hizo cuando yo me quedé sola con un bebé recién nacido. Me llevó a su casa, me mantuvo, me ayudó, me acompañó y crió un nieto más. O sea que crió no solamente ese hijo, crió 7 hijos. En ningún momento la metieron presa, en ningún momento quedó detenida. Yo siempre iba con ella y siempre la acompañé en todo momento, incluso los juicios de un bebé, siempre he estado al lado de ella. Pero bueno, tengo que agradecer que mi madre hoy esté muerta, porque si no estaría presa. Si te tengo que contar cada minuto de lo que yo viví, o sea, no me lo va a volver nadie. Fueron momentos de mucha angustia, pero hasta el día de hoy, haber perdido a mi mamá fue lo peor que me pasó. Pero bueno, si eso sirve para sanar, y lo loco de todo esto, que los padres de crianza del nieto de Carlotto no tuvieron juicio. Entonces voy a decir, ¿por qué tanta imparcialidad? Porque algunos sí, otros no. Entonces, obviamente que no tocaron, y ahí es donde se mete la política, no tocaron a los padres de Guido, porque Guido no comparte. De hecho, vos fíjate que no es una persona pública entre los nietos. Él no comparte la política de su abuela. Y estuvieron mucho tiempo peleados. Pero bueno, políticamente correcto no pueden demostrar eso. Pero es así, es injusto. Un día tenía que ir a la ESMA, a la CONADEP, a buscar los expedientes de mis padres, y ahí me reencuentro con un integrante de abuelas, y me habló, me explicó, me dijo, bueno, yo nací en la ESMA, y sí me interesaba ir a conocer ese lugar, y ella me acompañó con la directora del museo, y me enseñaron dónde había nacido. Y bueno, creo que ese fue el clip de inflexión donde yo dije, bueno, wow, soy parte de la historia, no puedo negar esta parte. Cuando entro a una de las habitaciones en la enfermería, escuchar relatar mi parto fue fuertísimo. Eso fue lo que me dijo, bueno, no puedo borrar esa parte de la historia. Y ahí me empecé a conocer y a compartir un poco con estas instituciones, siempre con mucho respeto. Yo respeto y entendí en un momento cuál era la función de ellas, de abuela. Me explicaron, en un momento a mí me hacen entrega de una documentación. Las abuelas se fueron dando cuenta que con el tiempo, al restituir nietos, muchos de los familiares se iban muriendo y no iban sabiendo cómo fueron su familia de crianza. Entonces es como que hicieron un álbum de todas las familias con historias, entonces de los padres biológicos. A mí me hicieron entrega de ese archivo, de todos los que habían. Creo que el de mi madre biológica, de mis padres, era el que más había, eran un montón. Y ahí entendí y dije, bueno, sí, tuvieron una lucha, hicieron un trabajo hermoso, pero bueno, también empañado en este tema político que no tiene sentido, porque la lucha de ellos es genuina, pero se empaña con el tema político. Y eso yo no lo comparto. No lo compartí, respeté, ellos me respetan, pero hasta ahí.
El día que fui abuela y estuve con Carlotto, en ese momento no estaba el tinte político de que ella partidaria, estaba Macri, y creo que de 5 palabras que estábamos hablando en una mesa, 4 fueron Macri esto, Macri aquello, y yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra cuando se trata de encontrar nietos y recuperar esa historia tan valiosa? Y bueno, ahí yo dije, no, es muy político y se empaña en esto de no tener tacto para manejar a las personas. O sea, yo fui muy particular y a mí me pegó de una manera, pero porque yo me preocupé y estuve y conocí historias. Pero si a una persona le viene y me invaden como me invadieron a mí, con persecución, con gendarmería, con un montón de cosas, y yo entiendo que los nietos no, y de hecho yo sé de muchos nietos que no quieren saber por este tema, por el tema de cómo te invaden y cómo te obligan. En Mendoza hay 3 nietas, incluyéndome a mí. 2 de las nietas no sabían que podían optar por cambiarse el apellido. O sea, vienen, te dicen, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y ellas no saben de lo que tienen derecho a hacer o no. Entonces como te llevan como un burrito que haces lo que ellos dicen. Y eso no está bueno, porque no te dan a elegir lo que vos querés. Y eso te lleva a frustraciones y a mucho dolor. Yo respeto siempre y cuando me respetan. Como yo me vi respetada en ciertos puntos, yo respeté. De hecho, valoro un montón la lucha de ellas y reivindico su lucha. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto político ensucia toda esa lucha y aparte me tocó vivir muchas situaciones con mi familia biológica en donde la víctima soy yo. No se tienen que poner del lado de la familia biológica, sino de la mía, porque a mí yo soy supuestamente la víctima. Entonces, en ese aspecto no sentí acompañamiento, no sentí ayuda. A partir del 2005 yo caminaba por las calles, lloraba sola porque no podía decir qué es lo que estaba pasando. De repente pasé de ser una ciudadana del lado de la justicia, siendo mi papá policía o de la fuerza, siempre tan correcto, siempre nosotros con valores de correcto, de no hacer, cometer ningún delito, de no cometer faltas, y de repente se me dio vuelta el mundo a decir, estoy pisando una cárcel. Pasé a ser como una delincuente, a vivir la vida de lo que tanto me enorgullecía de mi papá. Eso fue muy traumático para todo. Por eso digo yo, la familia de la fuerza fue muy traumático. Fue muy feo porque aparte nos trataban como delincuentes. Y sí, fue súper traumático. Eso es lo que más me dolió, eso es lo que más me traumó, más de mi historia. Porque yo tuve la suerte de nacer en una familia con amor, entonces no me traumó mi historia. Yo hasta el día de hoy sigo acompañándolo a mi papá al juzgado y a los juicios y yo soy la que está ahí acompañando y apuntalando a mi papá. Hasta el día de hoy, por ejemplo, el fiscal no me mira, no me saluda, porque no comparto la ideología de él. No. Lo único que tengo, por eso no me considero una víctima, siempre me considero una privilegiada, porque tuve una familia con mucho amor y también tuve unos padres biológicos también con muchos valores y agradezco a mis padres biológicos y a mis padres de crianza por la genética y la crianza que tuve de que hoy soy la persona que soy. En el 2022 fue el juicio por mi apropiación, donde condenaron a mi mamá y a mi papá. Y yo quise saber, como parte de todo, como siempre quise saber, y realmente sí quería saber qué había pasado porque yo no fui restituida y si esto del relato de un plan sistemático era real. Pero cuando fui a la ESMA y escuché que los distintos ejemplos de los niños que nacieron en la ESMA, que por ejemplo se les decía a las parturientas que iban a ser restituidos los bebés a la familia, les hacían escribir una carta y darle algo íntimo para que les quedara de la madre.
Eso lo dicen y se relata los testigos de la ESMA. Entonces yo dije, bueno, quiero saber qué pasó, porque si bien yo nací en la ESMA, fue el primer parto en la ESMA, y mi madre biológica era de Mendoza, yo quería saber por qué pasó que no llegué a destino. Según mis familiares biológicos, le dijeron a mi abuelo que yo iba a ser restituida. Él pertenecía a las fuerzas también y tenía un conocido acá en Buenos Aires donde le dijeron que yo había nacido y que iba a ser restituida. Y me esperaba. El tema es que, bueno, yo quería saber qué pasó en ese transcurso entre que llegué y no llegué a destino. Porque si evidentemente yo desde Buenos Aires, de la ESMA, llegué a Mendoza, la intención de haberme restituido estaba, porque si la intención era de robar niños, me hubiera quedado en Mendoza, en Buenos Aires. Entonces, no me sacaron, no me dieron una explicación, no hubo una explicación cierta de qué había pasado. Entonces yo, como todo, he formado mis propios criterios y mis propias convicciones, y yo no sé qué pasó en el camino. Y si yo iba a ser restituida y quién no me recibió. Porque en ese contexto, hoy con el diario del lunes, es fácil decir, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, lo hubiera llevado a una fiscalía o a la casa cuna, pero en ese momento no era fácil decirlo. En ese momento se detenían a familiares de montoneros, se detenían a todos. ¿Y qué te decían? No te metas, no te metas. Entonces, mi madre biológica tenía 2 hermanas, y estaba mi abuelo solo. Y yo no sé si fui restituida o qué pasó en el medio. Entonces, eso también son secretos de la historia que nunca se va a saber. Yo no comparto el plan sistemático, porque en mi caso no había un plan. Sí, era el plan que había era de restituirme. Y de hecho, está declarado que yo iba a ser restituida. Yo creo que hay que poner un manto de paz, tratar de ponerle un poco de amor a la historia, que el odio no lleva a nada, que hay que ser más reflexivo, más compasivo y mirar para adelante. Mirar para adelante, y si todos queremos un país mejor hay que mirar para adelante. El pasado ya está, no se vuelve del pasado, no vamos a reivindicar ningún desaparecido, no vamos a reivindicar nada. Es mirar para adelante. Eso es lo que le pido, si tengo que hacer un pedido, es que los ciudadanos miremos para adelante y dejemos el pasado tan doloroso para todos, para toda una sociedad. Hay mucho odio del otro lado. Y ese odio yo no lo comparto, y ese es odio el que te tratan de incorporar para que vos entiendas una historia o para que sepas una historia errónea. Yo creo que eso es lo que nos hace tanto mal, ese odio, y yo creo que si no calmamos ese odio no vamos a poder mirar para adelante o poner un poco de paz en toda esta historia. Y una vez que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se cuente la verdad, yo creo que ahí vamos a sanar, aprender a sanar como yo aprendí a sanar, y de entender que soy un pedacito de la Argentina que no elegí, que no soy responsable, que la historia me puso en este lugar. Entonces, si yo puedo mirar para adelante y sanar todo el dolor que hubo en los 70, yo creo que todos podemos sanar. Pero bueno, para eso hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que contar la historia completa y hacerse cargo. Como yo me hice cargo ese día en la ESMA, escuchar cómo nací. Ahí me hice cargo de mi realidad y dije, bueno, soy esto y hay que mirar para adelante. Argentino del Valle Larrabure era mi padre, era un hombre joven, tenía 42 años, era un militar, pero además había seguido dentro de la carrera militar la carrera de ingeniero químico. Se desempeñaba
en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María en el año 1974. Era pleno gobierno democrático, Perón había fallecido el 1 de julio de ese año y María Isabel Martínez de Perón lo había sucedido. Cuando una noche de sábado, un 11 de agosto, fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo cuando lo secuestraron tenía 15 años. Estos poseídos de transformaciones revolucionarias tras la sombra y la traición asaltaron la fábrica militar, donde en mi carácter de ingeniero militar me desempeñaba como subdirector. Eso fue una noche del 11 de agosto de 1974. Fue durante la realización, en las instalaciones del Casino de Oficiales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, de un acto burgués consistente en una reunión social. Sorpresivamente atacado, fui tomado como rehén por un grupo subversivo. Ese día se celebraba en la fábrica militar la despedida de ingenieros militares y la bienvenida a otros ingenieros. Era un día de fiesta, como normalmente se hacían en la fábrica militar, en el Casino de Oficiales. Tengo muchos recuerdos porque yo iba a ir a la fiesta y me quedé dormido. Y abruptamente me despertaron ruidos, impactos de bala que sonaban en las paredes de mi casa. Me levanté y, siguiendo un consejo de mi padre, no prendí las luces. Así que me iba moviendo por toda la casa, por las ventanas de la casa, mientras las balas golpeaban contra las paredes, las ventanas. Sentía ruido de ametralladoras, granadas, y escuché la voz de una mujer que decía: las armas del pueblo han copado la fábrica militar. El Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo fuertemente armado, más de 100 hombres, coparon la fábrica, ingresaron por la parte de atrás. Yo no quería salir de mi casa porque con las balas que sonaban y que tiraban, porque se estaba librando un combate, dije, me quedo acá porque si no me matan. Y esa noche, así como hubo heridos, también hubo muertos y hubo 2 secuestrados. El capitán García y mi padre. Capitán García, en un descuido de los terroristas del ERP, abre la puerta, sale corriendo y la acribillan a balazos. Eso sucede a escasos metros donde yo estaba mirando por la ventana. Al otro día vimos todos las cápsulas que quedan y la sangre de García. Lo levantan a García, lo ponen en el auto, lo llevan y al otro día lo abandonan porque prácticamente se estaba muriendo. Una cárcel del pueblo, la titulan. Lo del pueblo está de más, por cuanto se gobierna por sus legítimos representantes. ¿Qué representan quienes se arrogan el derecho de hacer purgar culpas con carceleros con capucha? Es necesario preguntar qué se proponen los siniestros cultores de estas cárceles, que medran con la violencia para lograr dinero, para financiar sus aparatosos y burocráticos sistemas de delincuencia revolucionaria. Burócratas carceleros con capucha. La subversión en su estrategia y en su táctica busca crear el caos nacional. En la estrategia están los revolucionarios burgueses, con coches, mujeres, departamentos, buenas pilchas y cuentas en el extranjero. Su escenario es multinacional. Hablan de revolución de América Latina y sus representantes se reúnen en Praga para recibir instrucciones de un buen señor maestro. Bueno, ellos lo llevaban a lugares que tildaban cárceles del pueblo. Todos tenían las mismas características. Eran lugares subterráneos, escondidos, normalmente debajo de una casa. Y el primer lugar donde he llevado es Mendiolaza. Esos son los primeros 3 meses. Después, porque ¿qué pasa? Lo buscaban por todos lados. Y el ERP lo iba moviendo de lugar. Entonces, el 3 de noviembre del 74, lo conducen a otra cárcel del pueblo en la ciudad de Rosario. Ese va a ser su último destino y hay una hoja de guardia
que yo, investigando la historia de mi padre y cómo fue el secuestro y cómo fue su cautiverio, veo que ingresa el 3 de noviembre del año 74 a un pabellón que se llamaba Tetamanti. Y ahí está escrito, lo tratan de el reo, que está medio molesto, o sea, todas anotaciones como libros de guardia, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los carceleros? Eran jóvenes, porque mi padre en ese cautiverio escribió un diario. Y en ese diario no les veía la cara porque estaban encapuchados, pero sí les veía las manos y veía que eran jóvenes por las manos. Las manos son características de la juventud. Mis enemigos son medrosos y pusilánimes ante iguales y superiores, impulsivos, cortantes y autoritarios ante inferiores, débiles, cautivos y desarmados, valientes en las sombras, en la sorpresa, en la espalda o en el insidioso dardo arrojado por detrás a su oponente. En el cautiverio se corta abruptamente la relación con un medio formado por la integración de familia, trabajo y amigos. Se cae a una celda estrecha, húmeda, un escondrijo de ratas, donde los carceleros encapuchados juegan una suerte de duendes o de brujas. La cárcel del pueblo era de escasas dimensiones, eran condiciones infrahumanas, el lugar era prácticamente un poco más grande que su físico. Tal es así que él era un hombre de 1,84, medía 1,84 y cuando se paraba prácticamente tocaba con su cabeza la altura de la celda. Era una celda burdamente construida. Él era un enfermo asmático y cuando llovía entraba agua. Y él en ese diario de cautiverio que yo te comentaba, dice, limpio mi ratonera. Con eso te das una idea de las dimensiones. Eran escasísimas, 1 metro por 1,5 metros por 2 metros de alto, un camastro, un baño portátil y una alimentación que prácticamente él no deseaba mucho comer eso porque indudablemente estaba en una situación sometido a un estrés, simulacros de fusilamiento, torturas. Se comprobó, había sufrido corriente eléctrica en los genitales. Una vez se encontró que la celda estaba abierta, subió, porque ese lugar, esa celda era subterránea, subió, le vio las caras, se armó una pelea muy fuerte, él golpeó, rompió vidrios, pero como eran más y más jóvenes, lo golpearon, lo voltearon y lo llevaron otra vez. A partir de ahí ya quedó atado al camastro, atado con cadenas al camastro para que no pueda nuevamente salir de esa situación. De la historia argentina es el secuestro más largo. Duró más de 1 año, 372 días. Los carceleros no hablaban para nada con mi padre, salvo lo buscaban adoctrinar en técnicas y libros del terrorismo, del Che Guevara, de Ho Chi Minh, pero tenían funciones de adoctrinamiento. Mis carceleros me han brindado entrevistas para hablarme de política. Por supuesto, de política revolucionaria, empapada de Mao Zedong, Regis Debré, Giap, Ho Chi Minh, Guevara y demás. Les he expresado que mi formación es eminentemente técnica y no siento vocación y prácticamente me fastidia la política. Para prepararme, me han entregado la bibliografía correspondiente y persisto en mi obstinación de mi poco apego a tales estudios e insisto en que deseo libros de matemáticas, física o química. En septiembre, él es secuestrado el 11 de agosto. Nos quería llevar tranquilidad de que estaba vivo, de que estaba bien. Nosotros no sabíamos cómo estaba. Decía en la primera carta que era tratado como prisionero de guerra.
Si uno piensa que los prisioneros de guerra son tratados así, yo creo que realmente nos mentía para no preocuparnos. Después, su forma de escribir cambió. Nosotros, la familia, notamos que se transforma. Primero eran cosas como imperativas, como dando órdenes, dirigiendo a la familia, vendan el auto, me preocupa la vivienda futura. Después ya comienza a darnos mensajes muy diferentes. Por ejemplo, el 22 de octubre de ese mismo año nos escribe una carta donde dice: a mis hijos y ahijado especialmente que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Sigan el ejemplo del abuelo Arturo, arquetipo de la bondad personificada. Y él mandaba una foto, porque nosotros le habíamos pedido a leer una prueba de vida. Ahí cuando vimos esa foto nos dimos cuenta de que trato de prisionero de guerra y caballeresco no había nada. Había perdido ya 48 kilos de peso, por lo menos. En una parte del diario dice algo así: a Dios que con tu sabiduría omnipotente has determinado este derrotero de Calvario, a ti te invoco para que me des fuerzas. A mi muy amada esposa, para que sobrepongas tu abatido espíritu por la fe en Dios. A mis hijos, para que sepan perdonar. Al ejército argentino, para que, fiel a la tradición, mantenga enhiestos y orgullosos los colores patrios. Al pueblo argentino, dirigentes y dirigidos, para que toda la sangre inútilmente derramada los conmueva a la reflexión. A mi tierra argentina, ubérrima y acogedora, escenario infausto de luchas fratricidas, para que cobije mi cuerpo y me dé paz. Mi intención no es el insulto ni formular personalismos. Más bien, me impulsa a escribir este cautiverio que me sume en las sombras, pero que me inundó de luz. Mi palabra es breve, sencilla y humilde. Se trata de perdón, y que mi invocación alcance con su perdón a quienes están sumidos en las sombras de ideas exóticas, foráneas, que alientan la destrucción para construir un mundo feliz sobre las ruinas. Yo creo que el odio destruye. El que siente odio profundamente lo carcome, te va comiendo por adentro. De hecho, me pasó a mí cuando apareció el cuerpo de mi padre y no lograba asimilar todas estas cartas y estas enseñanzas y este diario. Hasta que descubrí que él tenía razón, que había que vivir en el amor, había que vivir en paz, que los argentinos podemos convivir, aún nuestras diferencias, que seguramente son muchas. Yo creo que la enseñanza más importante es que la Argentina es un país hermoso, pero que tenemos que alinearnos todos en un mismo objetivo. De hecho, aquel que gana, que triunfa democráticamente, tiene que ser ayudado por la oposición y terminar con las zanjadillas y todas las cosas que estamos viendo a diario, ¿no? Se hicieron muchas gestiones, la gente del ERP se contactó con nosotros, vino a la casa donde estábamos, en el barrio de Floresta. Se iba a llevar adelante un canje. Ellos pedían 5 terroristas detenidos por el ataque al Comando de Sanidad, 6 de septiembre del año 1973. 5 terroristas a cambio de la vida de mi padre. Nosotros llegamos hasta la instancia superior, que era la presidenta de la Nación, e Isabel Martínez de Perón no quiso recibir a mi madre, la dejó plantada con el tapado puesto. Él se da cuenta porque cuando este canje es infructuoso, no llega a destino, él sigue enviando mensajes.
y ahí en determinado momento el ERP le ofrece recuperar su libertad. Y él les pregunta, está en el diario también, ¿recuperar mi libertad a cambio de qué? Usted, mayor, tiene una evidente inestabilidad emocional y habiéndolo abandonado su ejército, usted puede lograr su libertad. ¿Lograr mi libertad? ¿A cambio de qué? Mayor, usted es especialista en armas y explosivos. Acepte usted trabajar como asesor para las fábricas de nuestra organización y será libre. Por ese precio, no. Solo la muerte, que sabe a la pureza del fruto no corrompido. Trabaje para nosotros y será libre. Él reflexiona, se tira en su camastro, queda enardecido y dice, a ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. Se da cuenta que no va a salir con vida, pero escribe también en su diario, este cautiverio que me sume en las sombras, pero que me inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla, se trata de perdón. Él nos pedía a nosotros que aprendamos a perdonar, que sepamos perdonar, pero Él nos daba el ejemplo de que los había perdonado. Porque cuando se da cuenta que no va a salir con vida, Él comienza el camino de rezar todos los días el rosario, de entonar el himno nacional y prácticamente hasta la última noche que el otro cautivo lo escucha, entonaba el himno nacional para darse fuerzas, para no caer en la tentación de querer también trabajar para las fábricas militares de ellos, ¿no? Porque él, al ser un experto en todas estas técnicas de explosivos y de bombas, podría haber recuperado su libertad tranquilamente. Aparecieron también en la celda donde estuvo, porque la encontraron, días después encontraron el lugar, abandonaron todo cuando lo asesinaron y lo tiraron en un zanjón en Rosario. Se encontraron poesías. Soledad, desesperanza, es una poesía que él escribe a la familia, a nosotros. En la soledad del cautiverio, lacerado por la tristeza y los recuerdos, se agiganta la figura de mujer amada, rondando la incerteza, el no saber nada. Es decir, él escribía, hacía crucigramas, hacía fórmulas químicas para no caer en el desvarío, para no volverse loco, porque pensaba que estaba en una celda diminuta donde no podía ni siquiera, trataba de hacer ejercicios para que los músculos no se le entumezcan, para que su cuerpo no desfallezca más de lo que él se sentía, y una forma de estar mejor era escribir todo este tipo de cosas. Quiero morir como el quebracho, que no entrega su figura de árbol rudo sin exigir el esfuerzo del hachero en prolongadas transpiraciones. Quiero morir como el quebracho, que al caer hace un ruido que es un alarido que estremece la tranquilidad del monte. Quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre. El cautivo de al lado escucha toser, estaba muy mal físicamente, el lugar era, como te dije, infrahumano, él, enfermo asmático, tenía accesos de tos, la medicación que le prodigaban no le hacía efecto y el carcelero de al lado siente ruidos extraños. Y cuando nosotros vemos su cadáver nos damos cuenta que en ese momento vinieron a matarlo. No pudieron doblegarlo, no quiso trabajar para ellos. Encima lo encontraron un hombre que rezaba, que entonaba el himno nacional. Lo golpearon con un martillo muy fuertemente, lo desmayaron
lo habían alcoholizado porque en su autopsia encontraron rastros y restos de alcohol en sangre. ¿Y por qué te digo esto? Porque el ERP dijo, Larrabure se suicidó. Cuando inicié la causa de mi padre, la causa judicial, que hoy todavía está en la Corte Suprema de Justicia, que acaba de fallar hace unos meses, que era abstracta, que no la podían decidir, yo le pedí a mi abogado que investigara profundamente si esto del suicidio era verdadero o no, porque yo no sabía. Y cuando encontraron ese resto de alcohol en sangre, 3,26. 3,26 significa coma alcohólico. Una persona en esas condiciones no se puede ni parar. Si no se puede parar, no se puede suicidar. Por eso los peritos, 4 peritos, determinaron por unanimidad que había sido estrangulado con torsión de un alambre desde atrás y era la marca profunda que tenía en su cuello, que era tremenda, ¿no? Bueno, a nosotros se nos tornó muy difícil porque mi madre, que también era una mujer joven, no quería vivir, no quería comer. Entonces asumimos, nosotros los hijos nos transformamos en padres. Mi hermana y yo le dábamos de comer, tratábamos de alegrarle la vida, que tuviera una razón de vivir. Mi madre ya no quería vivir más. El tiempo cicatriza las heridas y con el tiempo ella va saliendo adelante, nosotros también, pero indudablemente la carga para nosotros había sido muy pesada porque éramos adolescentes, no éramos adultos. Queríamos estudiar alguna carrera, no nos iba bien, mi hermana comenzó traductorado de inglés, tuvo que dejar, yo arranqué con la Facultad de Medicina, hice un año y también tuve que dejar. Era muy difícil vivir sin la guía de un padre y con una madre que estaba en una situación realmente muy mala. Pero con los años, un día nuestra madre nos dijo, chicos, nosotros no podemos seguir hablando todos los días de lo que les pasó, a su padre. No podemos vivir así, porque si no, no vamos a sobrevivir. La vida se va a tornar un infierno para nosotros. Y la comprendimos, dejamos de hablar, hicimos un gran esfuerzo, esto no es tan fácil, ¿no es cierto? Hicimos un gran esfuerzo, continuamos nuestra vida de adolescentes de la mejor manera, de la manera más normal posible, y bueno, ella fue mejorando también. Con mi hermana se fue a vivir primero al interior, con los años yo la seguí, los dos formamos familias numerosas, ella tiene 4 hijos y casi 20 nietos, yo tengo 5 y 10 nietos. Apostamos a la vida, apostamos al amor, apostamos a que el odio, como te decía hace un rato, carcome, te envilece y te deja el alma dañada. En cambio, el amor construye, el amor te hace vivir de otra manera. Y así apostamos nosotros y la verdad estamos contentos con eso. Bueno, nosotros le habíamos prometido a nuestra mamá con mi hermana no volver a hablar del tema. Mamá había fallecido hacía muy poco y dentro de todo yo creo que mi padre se la llevó o Dios se la llevó en un momento muy especial porque lo que venía fue para nosotros traumático realmente. En el año 2003 descubrí que la historia que yo conocía, nadie la conocía, no se podía contar, no se podía narrar. En las escuelas nunca se hablaba de eso, se hablaba de otras cosas. Entonces me rebelé.
Me rebelé. Un día llegó mi hijo, el cuarto, me dijo: papá, me dijeron en el colegio que todos los militares son unos asesinos. Y entonces, papá, vos no me contaste la historia del abuelo, o me mentiste con la historia del abuelo, me dijiste que era un militar, era un asesino mi abuelo. Le dije: mira, hijo, llegó el momento en que escriba un libro. Y así nació Un canto a la patria, que lo titulé de esa manera porque mi papá le cantaba a la patria, ese himno nacional que de alguna manera lo fortalecía y le daba fuerzas en ese cautiverio tan cruel que tuvo. Escribí ese libro, escribí alguna carta de lectores, fui trabajando, me fui acercando a distintas víctimas del terrorismo, descubrí que había muchísimas, miles de víctimas del terrorismo que no habían tenido voz, y la verdad fuimos haciendo con varias víctimas del terrorismo un trabajo lento, incesante, pero reparador. Nosotros queremos que la verdad completa se imponga, que los chicos tengan todos los elementos para poder discernir qué estuvo bien, qué estuvo mal, con sus más y con sus menos. Pero queremos darle la visión. Nosotros somos testigos de esa época. Vivimos esta época, podemos dejar este testimonio, todavía lo podemos, todavía vivimos. Así que me parece que esto para las víctimas del terrorismo es reparador. Por ejemplo, iba a presentar mi libro, Un canto a la patria, en determinado lugar y no había lugar donde lo pudiera presentar. La biblioteca no quería, el hotel no me dejaba, todos tenían miedo. En Tres Arroyos no me dejaron, en el lugar donde yo vivía, donde viví casi 30 años, no me dejaron presentar en la biblioteca pública de la ciudad, no me dejaron presentar el libro. Tuve que recurrir a una confitería que tenía un salón y ahí lo pude presentar. Eso me dolió muchísimo, pero en vez de dejarme inmóvil y quieto, decidí que tenía que tener más fuerza para seguir adelante. Obviamente la gente llenaba los salones porque la gente quiere conocer la verdad. La gente no le gusta vivir en la mentira. La gente quiere saber qué es lo que pasó realmente. Era tal el mensaje falaz que escuchábamos que la gente realmente comenzó a sospechar, sobre todo los más grandes que decían: pero esto no es así, esto no es lo que yo viví. ¿Por qué no les han enseñado a los chicos? Yo creo que es un buen momento para educar en la verdad, para que se cuente toda la historia completa y que los chicos tomen cada uno su decisión de creer esto o creer el otro, pero que le den todos los elementos. No hay ninguna víctima del terrorismo que pueda ir a una escuela pública prácticamente a contar sus historias. Y eso que hay más de 20.000 víctimas del terrorismo en la Argentina, que no han tenido ni reparación, ni verdad, ni justicia, ni memoria y menos historia. Que pensemos mucho que la violencia nunca es el camino. Hemos padecido una guerra fratricida tremenda en la Argentina, que aún hoy no ha sanado. Pero esa violencia no nos conduce a nada. No tiene sentido hablar todos los días de aquella década terrible, sino de buscar figuras que sean puentes. De hecho, yo he tenido encuentros muy hermosos con Graciela Fernández Meijide. De hecho, he hablado hace muy poquito con ella, está muy grande ya Graciela, y con otras personas, inclusive con Luis Labraña, que fue aquel que dijo que inventó el número de los 30.000 desaparecidos. Yo creo que tenemos que crear puentes para acercarnos y construir esa Argentina que soñaron nuestros hombres, nuestros próceres máximos, San Martín, Belgrano, Güemes y tantos otros que dejaron su vida por nuestra Argentina. Yo creo que es el momento de
de arriar tantas banderas de lucha y convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos. Tenemos un país maravilloso, tenemos que aprovecharlo. Eduquemos en la verdad a nuestros jóvenes. Solo educar en la verdad construye un país mejor.